Wagner. Miguel Ángel, ¿cómo le explicamos a nuestros oyentes que puedan entender que Putin, que dijo que en una semana tomaba Ucrania, se haya visto medio acorralado por el grupo Wagner, que es su propia creación? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, amigos de Radio Uno y de toda la patria. Muchas gracias por la invitación. Creo que tu pregunta, Fernando, es central, de cajón, porque la gran pregunta que primero nos hacemos en la comunidad académica y en general, dentro y fuera de Perú, es cómo un grupo paramilitar, un grupo de mercenarios, o sea, gente pagada, haya alcanzado tanta notoriedad en el marco de una guerra convencional, donde convencional porque son actores conocidos, acordados, que respetan reglas, como las del derecho internacional humanitario. ¿Y cómo es que han ingresado en este tipo de guerras? Como muy bien has dicho, el grupo Wagner sí ha operado incluso y sigue operando en la República Centroafricana y en otros espacios, pero ahora alcanzó una notoriedad porque eran aliados incondicionales de Vladimir Putin. Eran. Y digo eran porque no obstante que han retrocedido, recuerda que el último fin de semana uno de los campamentos de este grupo Wagner fue bombardeado, atacado por la Fuerza Aérea de Rusia. Entonces eso fue lo primero que llamó la atención al mundo. ¿Cómo es posible que estos ejércitos pagados, que fueron la carne de cañón, que primero ingresó en Ucrania con la bandera de Rusia para abrir cancha para que Rusia pudiera dominar la región del Donbass, sea atacada por el ejército o las fuerzas de Rusia? Es un contrasentido. Y es que allí, como muy bien has anotado, hay problemas entre el ministro de Defensa ruso y Prigozhin, que es el jefe, el líder de este grupo. Entonces, claro, allí hay un problema que en la exactitud no lo conocemos. ¿Y por qué digo que no lo conocemos? Porque el ajedrez cambió ayer en la tarde, cuando estábamos terminando de escribir nuestras columnas, etcétera. Tuvimos que hacer un reacomodo porque no llegaron a Moscú. La idea de Prigozhin y su gente era llegar a Moscú, y la verdad no era solamente contra el ministro de Defensa, no, era hackear al Kremlin y hackear al propio Vladimir Putin. Pero ¿qué habrá pasado? Que en el trayecto se detienen, se miran la cara y retroceden. Amenaza, acuerdo, ¿qué habrá pasado? Mira, desde que esto sucedió ayer en la tarde hasta hoy, los únicos rostros visibles han sido los del presidente Vladimir Putin y el de su ministro de Defensa. Prigozhin no se le ha visto. Hay silencio y Mutis ha comenzado a declarar hace un rato, soltó por allí algo, que ellos no querían nunca un golpe de Estado, ninguna revuelta, simplemente protestar. O sea, lo veo medio disminuido, con lo cual pareciera que el gobierno de Vladimir Putin habría hecho algunos ajustes. Claro, probablemente este señor ya no esté en Rusia, sino en Bielorrusia, al costadito nomás. Y claro, todo esto es muy malo primero para Rusia, porque ya no tiene al frente un enemigo que es Ucrania en términos de guerra, ¿no? Sino dos, que no se sabe si puede otra vez volverse contra Rusia, y como un gobierno como el de Putin resulta bastante, yo diría, revoloteado con lo que ha pasado y movido a las arenas de un régimen que parecía muy fuerte en este asunto. Todo esto es muy malo, está confirmando que Vladimir Putin tiene un frente interno bastante vulnerable. Las gentes que están en contra
de Vladimir Putin sigue creciendo, hay mucha disidencia. Es verdad que él la neutraliza, pero hay mucha gente que no quiere saber ni de Putin ni de la guerra. Por eso es que no se alistan en los ejércitos. Entonces, como no se alistan, el ejército los obliga, y como se esconden, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pagar mercenarios. Mira la situación en la que se encuentra Vladimir Putin. Yo diría que en un tramo de guerra internacional como la que tiene con Ucrania, todo esto es muy malo para él políticamente, para el propio régimen y por supuesto para este señor Prigozhin, que no es ningún angelito de nada, por si acaso, porque está acostumbrado a acciones paramilitares de arrebato, no sanguinarias y en acto marginal al derecho internacional. Gran parte de las imputaciones a Rusia pasan por lo que viene haciendo, lo que ha hecho el grupo Wagner durante la guerra contra Ucrania al liquidar espacios que no forman parte de los actos de guerra. Ahora, Putin es afectado, o sea, puede sonar hoy, logró contener una revuelta, logró contener este grupo de mercenarios, pero igual el poder que vendía Putin al mundo desde que empezó la guerra con Bielorrusia ha ido disminuyendo, y este es un golpe muy fuerte a ese poder que él había consolidado y creado durante el tiempo que le ha tocado asumir la presidencia, generando una narrativa de su vida, ¿no es cierto?, como agente en la KGB hasta llegar ahora a este puesto, más el manejo de armas nucleares que hoy tiene, pero se ve que no avanza en Ucrania y más bien pierde territorios y se le voltean sus fuerzas de mercenarios, criminales, que contrata para hacer el trabajo sucio en la guerra. Así es, totalmente de acuerdo, Fernando. Además, otra vez con lo mismo, ¿no? O sea, como un país otrora poderoso y con una potencia regional ha venido recurriendo durante toda la guerra con Ucrania a un ejército de mercenarios para poder lograr sus cometidos. Quiere decir que internamente la cosa no anda bien. Hay una vulnerabilidad interna que todavía no terminamos de conocerla plenamente. Mira, el rostro de Vladimir Putin el día domingo o el sábado quizá fue de un hombre bastante preocupado, porque ese solo tránsito, el convoy o los convoy que habían partido hacia Moscú, lo había llenado de hermetismo. ¿Te imaginas eso para un país que otrora fuera potencia, gran potencia, que tenga que pasar un jaque por un grupo mercenario? Lo que quiere decir entonces que no es realmente lo que vemos de Rusia, que enfrenta una situación verdaderamente de vulnerabilidad interna. Ahora, el otro asunto que sí me preocupa es que la guerra de Rusia con Ucrania externalice y visibilice, casi normalizando a mercenarios en las guerras. O sea, a partir de ahora entonces los mercenarios tendrán una cuota, ¿no es cierto?, en las guerras, y esto es grave, porque comprenderás, estos ejércitos paralelos tú les pagas y tranquilamente de una orilla se pasan a otra, porque esta es una empresa que sí, de rusos, es verdad. Prigozhin se inició incluso en el ámbito de las comidas, era amigo de Putin que le daba trabajo, contratos en el Estado, sí, pero son mercenarios y sus gentes no son todas rusas, son de países concomitantes, de países que están a los alrededores, pero además es un ejército paralelo integrado por una heterogeneidad de gentes vagas, gente que no tienen trabajo, hasta presos. Sí, pero preparados en la guerra y preparados en la utilización de armamento, que no tienen bandera y que por el tema económico y posicionamiento se agrupan, se aglutinan. Pueden matarse entre ellos, es verdad,
Pero pueden también ir a guerras como la de Ucrania, hacer el trabajo sucio, como entrar a las ciudades y rematar a la gente. Correcto. Y entonces, si te das cuenta, esta gente basta que esté 6 meses en el campo de batalla para que se les libere de la pena que han tenido en Rusia. Entonces, para ellos es casi como un bingo y logran su cometido y luego van a las oficinas y cobran su chequecito, que es un chequezazo. Entonces, todo eso, en verdad que nos está revelando que el gobierno de Putin ha recurrido en más de 16 meses a recursos pero muy bajos para una guerra. Tú dirás, pero en la guerra hay recursos que pueden ser bajos. Mira, en el fondo no, porque las guerras deben ser conforme las reglas del derecho internacional. Y por eso hemos visto que el grupo Wagner, cuyos muertos no se computan, ojo, sus muertos no se computan como bajas de Rusia. Entonces, ha tenido varias decenas de miles de muertos. No se computan como bajas de Rusia, entonces Rusia está bien. Pero no es verdad, porque muchos de esos muertos son, repito, presos, convictos, sí, vagos, gentes desarticulada y desestructurada en Rusia, que les han puesto el uniforme y han ido a la batalla para lograr estos cometidos. Finalmente, esto que ha sucedido con el grupo Wagner y su cabeza yéndose a Bielorrusia, ¿cómo favorece a Ucrania en la guerra, el conflicto que tiene con Rusia? Bueno, mira, yo manejo una coordenada que los especialistas en seguridad y defensa y los académicos, los investigadores siempre trabajamos, es así. La debilidad de uno debe ser la fortaleza del otro. Esto juega hasta en diplomacia. Siempre le digo en las clases de derecho internacional y derecho diplomático, la debilidad de uno es la fortaleza del otro. Ya. Quiere decir entonces que mientras ha venido sucediendo todo lo que aconteció en estos últimos días, los avances ucranianos han sido realmente importantes y su movida de fichas también. Ellos tienen un trabajo de inteligencia con apoyo de Occidente, hay que decirlo también, ¿no es verdad? Y por eso es que has visto que han venido recuperando espacio. La última arremetida en Bakhmut ha sido clave, Fernando, para, digamos, procurar que Ucrania, que se creía perdedora, está más bien recuperando esos espacios del Donbass, que es una región, como sabes, pegada a Rusia, que es la denominada provincias separatistas, y que Rusia un día antes de que comience la invasión, las declaró repúblicas independientes. Una estrategia rusa que no le ha dado todavía, o no le ha dado el resultado que esperaba. Lo que viene hacia adelante, con un grupo Wagner que no se sabe qué va a pasar con él, tampoco con su líder, cuál va a ser la orientación, seguramente con amenazas, pero ahí están y no son fuerzas cualquiera, tienen hombres, tienen armas, en fin, están dotados. A mi juicio, coloca en condiciones realmente desventajosas a Rusia militarmente y al Kremlin y a Vladimir Putin políticamente. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna, gracias por aclararnos todos estos temas. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha sido canciller de la República, ese es canciller de la República, nos acompañaba el día de hoy.